Vamos a escuchar las palabras de la rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Escuchamos a Beatriz Gentile. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, señor gobernador. Gracias, Florencia, porque era importante estar presente en una mesa de estas características y sobre todo viniendo como casi única del sur de las universidades patagónicas y un poco, digamos, entre lo que planteó Alfredo y lo que planteó Flavia, creo que coincidimos plenamente en esta mirada histórica, política, social que tenemos y consideramos respecto al sistema universitario argentino. Acá está presente Dora Barranco, que fue jurado mío en un concurso y me está poniendo muy nerviosa hablar. Gracias, Dora, por tu presencia. No, lo cierto es que yo, además de coincidir, creo que estaría bueno pensar por qué en cada momento de la historia, recurrentemente, cada vez que hay un proyecto neoliberal o antigualitario o neocolonial o vaya qué nombre le cabe, uno de los ataques constantes es la Universidad Pública Argentina. No hay momento de la historia que se repite como un leitmotiv poner en duda el sistema universitario. Nosotros sabemos que la autonomía académica, pedagógica y científica en la universidad tiene un punto débil. Y el punto débil es el financiamiento del Estado. Pero lo que siempre decimos nosotros es que, así como el Poder Judicial también es financiado por el Estado, nunca hay una duda sobre la validez social de lo que se hace, sí en cambio sobre la universidad. Y cuando uno piensa en esto, entre las muchas cuestiones que uno podría pensar, yo creo que hay tres elementos que hacen que el ataque al sistema universitario argentino sea una constante de estos procesos neoliberales o como lo llamemos. En primer lugar, porque por lo que decía Alfredo y decía Flavia y todos conocemos, la universidad es un horizonte de equidad posible. No decimos que es un horizonte de equidad ya dado, pero sí es un horizonte de equidad posible. En nuestra Argentina, desde el 18 y desde el 49, claramente nuestros jóvenes, si las condiciones de bienestar económico más o menos están estables en nuestro país, un joven de un barrio popular puede tener en esa misma aula, puede escuchar la clase del mejor científico, del mejor poeta, del mejor filósofo, igual que un joven que proviene de un country, de un barrio privado. Y ese sentido de equidad posible, todo proyecto que condena esa mirada es un problema cuando miran la universidad. El otro elemento que creo que tiene que ver con el ataque al sistema universitario es que la universidad produce conocimiento científico reconocido. Es decir, acredita, como explicaba recién Flavia, acredita el conocimiento científico. Es decir, no puede haber una cátedra terraplanista en la universidad. Puede haber una presidenta de comisión, eso sí, en el Congreso. Pero en una universidad ninguna cátedra podría ser terraplanista, por ejemplo. No puede haber en nuestra universidad ese conocimiento es acreditado, es un conocimiento que permanentemente se audita, que permanentemente está cuestionado. Y esto entonces también hace que, bueno, no cualquier ideología, no cualquier sistema de ideas improbable, exótico, excéntrico, bueno, puede estar presente en los claustros universitarios. Y esto nos lleva a la tercera razón por la cual para mí me parece que hay un ataque en este sentido que se repite, que es en la universidad justamente hablamos en plural. El plural hace muy difícil que se pueda pensar en adoctrinamiento, muy difícil que se pueda hablar de pensamiento único. Y ese plural nos ha enseñado a que hay un respeto a las miradas, que las verdades son relativas, que se construyen. Entonces aprendimos a hablar no de violencia, sino de violencias, y entendimos a las violencias en términos del Estado, de la raza, del género. Aprendimos a hablar
no de pueblos, sino de pueblos, y reconocimos la existencia de nuestros pueblos originarios, de otros sujetos. Esa pluralidad es diversidad, y siempre en un ámbito diverso construir consensos es más complejo, es muy complicado, siempre es más complicado, es más trabajoso. Y en ese sentido, en esta idea de la diversidad, cuando nosotros pensamos precisamente, y aquí me voy a tomar un punto de situarnos como Universidad Patagónica para pensar en este desarrollo nacional, un poco traer en esta charla la mirada tal vez de cómo podemos pensar ese desarrollo nacional desde el sur. ¿Qué estamos viendo o qué nos podemos pensar? Cuando se mira la Patagonia o se mira las tierras australes desde, entre comillas, la nación, cuando la nación la piensa, la primera imagen que empezó de la Patagonia es una imagen de ausencia. La primera imagen construida para nuestra Patagonia es la ausencia. El ensayo literario, básicamente Sarmiento, construyó esa idea de la ausencia, el desierto, el vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de civilización, vacío de orden, vacío de gente, vacío de ideas, la nada misma. En esa construcción hay una referencia en ese mundo de ausencias, por supuesto que la gran ausencia fueron nuestros pueblos originarios, que hasta el día de hoy sigue siendo discutida, no por la ciencia, pero sí por todo un paradigma y un imaginario, yo creo que con enorme base racista, pero en gran medida esa imagen del desierto y esa ausencia hizo que pensar la Patagonia fue solo luego identificada a partir de sus recursos, del desierto a frontera, la frontera ganadera, la frontera del desarrollo. Hoy, Vaca Muerta es la nueva frontera del desarrollo y esto delimitó una mirada de definición de nuestros territorios casi exclusivamente desde sus recursos. Y en este sentido, pensar en que nosotros miramos esta idea de definirse solo por el recurso y pudimos pensarla como una lógica, dijimos la lógica saudí. ¿Qué es la lógica saudí? Bueno, esta identificación que el mundo también hace de los países productores de petróleo, sobre todo del mundo árabe, y que parece solo definirlos, caracterizarlos, describirlos a partir de los recursos que poseen. Entonces no sabemos nada. El Occidente suele no saber nada de estas sociedades, pero las calificamos, las describimos y las entendemos como que, bueno, en la lógica saudí hay un recurso económico, una altísima concentración de la riqueza, una bajísima distribución de la riqueza, y por lo tanto en esa lógica no hace falta ni conocimiento, ni desarrollo, ni pensar en cuáles son los problemas reales de estas sociedades. Cuando miramos esto y uno dice, bueno, esta imagen tan fuerte de las universidades patagónicas y la Universidad del Comahue está sentada en la provincia de Río Negro y Neuquén, nosotros entendemos que uno de los desafíos más grandes de nuestra universidad es justamente evitar y trascender esa lógica. La universidad, en esta nueva era de recursos y de explotación, en esto que solo definir a partir de una economía extractivista, pensar en el desarrollo solo como con la identificación de la explotación de estos recursos, nos obliga como universidad a pensarnos más allá de estas posibilidades. Y cuando digo más allá, nuestra universidad, por supuesto que tiene ingeniería en minas, ingeniería en petróleo, tiene geología, y por supuesto que son tan necesarias para la explotación de estos desarrollos. Pero también tenemos técnicos forestales, biólogos, ecólogos, cientistas de las ciencias marinas, porque también entendemos que hay que preservar el bosque nativo, que hay que preservar nuestros glaciares, que hay que conservar nuestros ríos, y porque en ese sentido entendemos también que el cambio climático está probado científicamente, aunque no nos haya dicho nadie de las fuerzas del cielo que esto no es así. Entonces, en ese contexto,
la universidad está obligada a trascender en la producción de conocimiento estas miradas. Como aporte fundamental en la mirada nacional, la posibilidad de que la Argentina vuelva a ser, como al principio del siglo XX, como decía Alfredo, una economía meramente agrominera, exportadora, de altísima rentabilidad. En un modelo de estas características no hacen falta universidades, no hace falta otro tipo de conocimiento. Eso es lo que nosotros entendemos como una lógica que de alguna forma termina definiendo, caracterizando nuestro desarrollo y nuestra existencia solo a partir de nuestros recursos. Nuestros recursos tienen que ser fundamentalmente pensados para trascender esas fronteras, para pensarnos en el desarrollo en otro sentido. Y yo creo que la universidad tiene básicamente esa función. Cuando de alguna forma uno piensa en la mirada y que hemos dicho, ¿no?, de qué manera la universidad es hija de la democratización política y resultado de la democratización social, nosotros decimos, bueno, la historia de la universidad va de la mano de la historia de los procesos de democratización. Y Mark Fisher decía que la lucha por la democracia es hoy la lucha por construir nuevas imágenes de futuro. Un futuro que no puede ser pensado solo como una mirada utópica o paraíso mágico, pero tampoco un futuro que solo puede ser catastrófico en función de un presente complicado. Y la universidad está obligada a construir imágenes del futuro, está obligada a poder sobrellevar esto de narrarse, que nos podamos narrar nosotros ese propio futuro. Pero para esto hay que trascender esa lógica saudí. Hay que evitar que solo los recursos sea la definición y la caracterización de nuestro desarrollo nacional. No nos alcanza pensarnos siempre con una frontera del desarrollo en función de los recursos, que es cierto en un mundo globalizado donde tampoco se necesitan sistemas universitarios tan firmes y tan asentados en la producción de conocimiento. Con un mercado global de científicos que provengan de países en crisis como el nuestro, no hace falta tener sistemas universitarios. Vamos a recolectar bajo la fuga de cerebros todos los investigadores que necesitamos y para la mano de obra no hay problema, tenemos población migrante. Este es un futuro. Me parece que a nosotros nos toca, como universidades públicas, desarrollar los dispositivos, los mecanismos posibles para que esos futuros sean distintos. Y en ese sentido creo que tomé el ejemplo de pensarnos desde el sur porque si hay algo que hemos aprendido es que, bueno, nuestras universidades tienen que integrar territorio, integran un territorio escasamente poblado, pero donde no nos alcanza pensar en esa ecuación que fue fundante del sistema universitario de los años 70, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos médicos necesito para esta porción de población? Eso es un dato, pero además necesito pensar cómo voy yo a responder a los problemas que esa localidad va a tener en un futuro. No me alcanza el modelo profesionalista de los años 70. Tenemos que trascender la formación de profesionales para avanzar en la posibilidad de dar respuestas a los problemas del futuro. La Universidad Argentina, con estos, no solo con los datos que planteaba Flavia, creo que está en ese camino. Y lo peor que nos podría pasar es justamente hoy abortar un camino que hemos iniciado con mucho esfuerzo. Me parece que más allá de este momento, nosotros tenemos que seguir siendo los que escribamos las nuevas narrativas del futuro. Muchas gracias.